vamos a avanzar tanto, porque recuerden que veníamos en el desarrollo de una serie que paramos por la celebración de Semana Santa, ¿cierto? Dedicamos tanto el domingo que llaman de Ramos, el domingo de Resurrección, y miramos esos textos en la Escritura. Pero veníamos hablando de algo que llamamos el crecimiento de Cristo en nosotros. El crecimiento de Cristo en nosotros. Entonces voy a tomarme unos minutos, voy a tratar de resumir lo más que pueda, pero voy a tomarme unos minutos para hacer un resumen desde el principio y poder conectar, porque repito, después de 2 semanas de haber suspendido el desarrollo de la temática, pues yo creo que algunos de ustedes ni se acordaban que estábamos en una temática. Entonces, pues y de pronto alguno que no había llegado antes a esa temática, pues hoy puede conectarse. ¿Listos? O sea, esto es hoy una ganga, ¿cierto? Disfrútela. Entonces estamos hablando de el crecimiento de Cristo en nosotros. ¿Cómo identificamos esto? Comienzo el recuento. Comenzamos mirando la experiencia de Juan el Bautista, cuando recuerdan que él bautiza a Jesús, y de pronto, pasado un tiempo, se acercan unos seguidores de él y dicen: oiga, ese que usted bautizó está bautizando más gente y la gente se está yendo detrás de él y esto. Y la gente llegó a Juan como para sembrar la suspicacia de que vea, usted bautizó a ese y ahora ese, mire, le está como haciendo división, ¿cierto? Está como robándose la gente. ¿Recuerdan la respuesta de Juan? Y esto es lo que inspiró esta serie de enseñanzas. ¿Qué respondió Juan? Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Entonces dijimos, y ojo, esto es pedagógico. Cuando usted vaya a la Escritura y encuentre una afirmación como esta, es necesario, préstele atención. Porque si es necesario, ¿cierto? Es necesario. Entonces él dice, mire, es necesario que él crezca. Entonces dijimos, claro, lo necesario en nosotros es que Cristo crezca. Y observando la actitud de estos que llegaron a Juan, dijimos, esto refleja el enfoque equivocado de la iglesia, ¿sí? Cuando no nos ocupamos en lo necesario, nos desenfocamos de aquello a lo que hemos sido llamados. ¿Qué fue lo que pasó ese día? Cuando la gente se acercó a Juan, empezaron a hablarle de números, empezaron a hablarle de reconocimiento. Ese tipo tiene más gente que tú, ese tipo está bautizando más gente que tú, la gente está detrás de él, lo está siguiendo. Exactamente los males que vive la iglesia hoy. Una iglesia que se ha enfocado en números, en reconocimiento, en recursos, en influencia, pero también en ceremonias, en ritos, en doctrina. Ese bautiza más que tú, está hablando de ritos y todo lo demás. Y Juan no entra en el juego, sino que de manera tajante les dice, es que así es necesario que él crezca y que yo mengüe. O sea, Juan no se dejó seducir de lo que lastimosamente la iglesia sí se ha dejado seducir hoy. Pero también hicimos una aclaración. Cuando la afirmación de Juan, o mejor dicho, la afirmación de Juan tiene 2 elementos: que él crezca y que yo mengüe. Pero dijimos, esto no está cobijado por la ley conmutativa. Aquí el orden de los factores sí altera el producto. Lo primero que es que él crezca, que él crezca. Y hicimos la aclaración, porque no necesariamente mis esfuerzos por menguar hacen que Cristo crezca. Entonces dijimos, recuerden, mi intento por menguar no va a hacer que Cristo crezca, ¿sí? Pero el crecimiento de Cristo en mí siempre va a hacer que yo mengüe. Sí, porque yo digo, no, yo quiero menguar, yo voy a dejar de hacer esto, yo antes hacía aquello, y empiezo en una serie de modificación de conductas. Y eso no está mal, está bien, pero eso no necesariamente va a hacer que Cristo crezca. Pero cuando tú te ocupas en que Cristo crezca, necesariamente tú menguas. Entonces aclaramos, ¿qué es lo que debe crecer en la iglesia? Cristo. Rico crecer en número, claro que sí. Rico crecer en edificaciones, ¿eso es malo? No.
Pero ¿qué es necesario? Cristo. Que Cristo crezca. Que Cristo crezca. Y Juan se lo dice a esas personas, dice, ¿por qué lo que debe crecer es Cristo? Dice, porque el único que vino de arriba fue Él. Porque quien tiene autoridad es Él. Y una tercera razón les dijo, porque lo que realmente el ser humano necesita es ¿qué? A Cristo. Punto. Lo que realmente el ser humano necesita es a Cristo. Entonces decíamos, ¿por qué la iglesia se desenfoca? Porque la iglesia a veces se pone a mirar lo que está delante de él. Y lo dijimos de esta forma: la propuesta de la iglesia viene de mirar y oír la realidad que le rodea. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, decimos, no, esto de la política está muy corrompido, tenemos que meternos en la política. No, esto de las familias está muy corrompido, tenemos que ser una iglesia de familias. No, que esto de las finanzas está terrible, tenemos que ser una iglesia que se ocupe de las finanzas. Entonces, la propuesta de la iglesia termina respondiendo a la realidad que ve. Y dijimos, ¿por qué Cristo nunca se desenfocó? ¿Por qué? Porque Él siempre vio y oyó al Padre. Al Padre. ¿Qué debe hacer la iglesia? Ver y oír a Cristo. Punto. Porque otra vez nos desenfocamos. Ahora, no quiero que quede en el ambiente el hecho de que no, es que el pastor está en contra de la política, en contra de que la iglesia haga obra social, en contra. No, escuche. Yo soy un convencido que nosotros como iglesia debemos llegar a todas las áreas del orden social, pero como una manifestación natural de lo que somos. Como una manifestación natural de lo que somos, no como la respuesta de nuestro propio esfuerzo pretendiendo transformar la realidad. No es el esfuerzo de la iglesia el que transforma la realidad, es la manifestación de Cristo lo que cambia las cosas. ¿Sí ves? ¿Ves la diferencia? Podemos ser una iglesia influyente, pero solo llevaremos transformación cuando manifestemos la vida de Cristo. Amén. Entonces, en esa primera parte concluimos que el crecimiento de Cristo en nosotros se debe dar en el mismo modelo en que se dio el crecimiento del Padre en Cristo. Recuerde, ¿qué hizo Cristo? ¿Qué hizo nuestro Señor Jesús? Él vivió en comunión íntima con el Padre. Primero, Él todo el tiempo vio al Padre. Y tercero, todo el tiempo oyó la voz del Padre. Entonces Jesús decía, mire, a Él quisieron hacerlo rey, a Él quisieron no sé qué, lo otro. Y dijo, no. Yo solo hago lo que veo hacer al Padre. Yo solo digo las palabras que el Padre me dice. Eso nos mantiene enfocados. Si como iglesia estamos viendo y oyendo a Cristo, vamos a mantenernos enfocados en la razón para la cual el Señor nos tiene aquí. Amén. Bueno, esta fue la primera parte. Pero llegamos a un punto de que listo, necesitamos que Cristo crezca. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cierto? ¿Cómo? Y antes de meternos en el cómo, dijimos, vamos a poner algunas consideraciones básicas para guiar este proceso. Y aquí fue donde llegamos a Colosenses. Ahora sí, acompáñenme en el texto, aunque todavía no he terminado el resumen. No he empezado todavía, yo le aviso. Usted sabrá, los que han estado saben que todavía estamos en el resumen, ¿cierto? Pero mire el texto, por favor, Colosenses capítulo 3. ¿Listos? Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va ¿qué? Renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo ¿qué?
Es el todo en todos. El todo en todos. Entonces, ojo, cuando llegamos a este texto para tratar de poner algunas consideraciones básicas, pusimos una, hasta ahí vamos, ¿cierto? Esa ya la vimos, pero vamos, hace parte del resumen. Una que es obvia, ¿cierto? Pero era necesario decirlo. El crecimiento de Cristo solo lo experimenta la nueva criatura. O sea, si la persona no ha nacido de nuevo, ¿cómo va a crecer Cristo en él? ¿Cierto? Eso es apenas lógico, ¿no? ¿Cómo va a crecer Cristo en ti si no tienes a Cristo? Reitero, es una cosa que se cae por su propio peso, pero Pablo arranca de ahí, mire. Si usted realmente resucitó con Cristo, venga, ponga la mira en lo de arriba. Deje de estar enredado en tantas cosas aquí. No, ponga la mira en las cosas de arriba, ¿sí? Y decíamos, esto tiene que ver con los hijos de Dios. Esto tiene que ver con los que han nacido de nuevo. Y yo les ponía el ejemplo. A veces queremos que nuestros hijos, vea, pero nuestros hijos, ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no responden? No, escúcheme. Puede que sea su hijo. Puede que lo haya visto usted leer la Biblia toda la vida. Puede que lo haya acompañado usted a la iglesia desde que estaba en Salacuna, ¿cierto? Pero si no nace de nuevo, Cristo no puede crecer en él. Necesitan nacer de nuevo. Necesitan nacer de nuevo. Entonces dijimos, bueno, si una persona, para que Cristo crezca en él, debe nacer de nuevo, ¿cómo identificamos a alguien que ha nacido de nuevo? Entonces dijimos, ojo, porque esto ya usted lo sabe, pero no está mal que lo repasemos. Hay, entre las muchas cosas que pasan en una persona cuando nace de nuevo, hay dos grandes intervenciones divinas en Cristo Jesús. Escuche. La primera cosa tiene que ver con que usted fue cambiado de hábitat. Casi siempre asociamos el nuevo nacimiento con cambio de hábitos. No son cambios de hábitos, son cambios de hábitat. ¿Qué significa esto? Que usted antes estaba en tinieblas. ¿Qué pasó con usted? Fue trasladado a la luz. Así, o sea, ¿qué fue lo primero que ocurrió? Un traslado, un cambio de hábitat. El texto que todos nos sabemos, el texto por excelencia del nuevo que describe el nuevo nacimiento, dice de 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno que está, ¿dónde estaba usted antes? En las tinieblas. ¿Y ahora dónde está? En Cristo. Y si usted está en Cristo, nueva criatura es. Entonces lo primero es, escuche, usted estaba en las tinieblas y fue trasladado a Cristo. Usted está en Cristo. La primera cosa que pasó. Pero la segunda cosa que pasó, que es el complemento de la obra de Dios en Cristo en nosotros, ¿cuál es? Uy. ¿Cómo? Exacto, escuche. Usted fue puesto en Cristo, pero Cristo fue puesto en usted. Ahí está, vean. Nosotros apreciamos tanto este texto que lo tenemos hasta en la pared, ¿cierto? Ahí está, ¿no? Y con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que ¿qué? Cristo vive en mí. Entonces, por favor, tenga esas dos cosas aquí siempre claras. ¿Qué pasó cuando usted nació de nuevo? Usted fue trasladado a Cristo, pero Cristo también fue puesto en usted. Amén. Está en Cristo, pero ahora Cristo vive en mí. Amén. Entonces, ahora sí, porque si el crecimiento de Cristo solo es para las nuevas criaturas, digo, ay, yo soy una nueva criatura, fui trasladado a Cristo y Cristo está en mí. Pero venga, yo siento que no. O sea, sí, yo creo eso, pero yo siento que vivo de otra forma. Me cuesta trabajo vivir, ¿no? Viendo a Cristo crecer en mí. Sí, Cristo dice que está en mí, pero cuando yo reacciono es ángel. Cuando yo me tengo el que habla es ángel. El que sale a pelear es ángel. El que dice, entonces yo digo, venga, si Cristo está en mí,
pero no es que ya no vivo yo. Parece que estoy más vivo que antes, ¿cierto? Entonces yo digo, venga, algo no está funcionando. Entonces miramos un poquito más el texto. Todo esto es parte del resumen, ojo. Dice, y lo que ahora vivo en la carne, ¿qué? Seguimos viviendo en la carne. ¿Cuántos están viviendo en la carne? ¿O qué? Mucho Gasparín aquí, ¿cierto? No, estamos aquí, ¿cierto? Usted está sentado, esa silla está cargando su carne, ¿cierto? Algunas haciendo más esfuerzo que otras, pero estaba cargando su carne, ¿no? Ahí está. Pero entonces dice, lo que ahora vivo en la carne, ¿lo vivo qué? En la fe del Hijo de Dios. Y aquí fue donde encontramos el punto clave. Recuerda que dijimos, una cosa es tener fe en el Hijo de Dios y otra cosa es tener la fe del Hijo de Dios. ¿Sí? Y nosotros tenemos fe en el Hijo y está bien. Ese es el arranque de la medida de fe. Pero yo debo tener la fe del Hijo, porque para vivir, ser victorioso y ver a Cristo crecer en mí, yo tengo que tener la fe del Hijo, ¿no? Y bueno, usted puede mirar después la exposición, hicimos algunos ejemplos de eso y todo lo demás. Porque la fe del Hijo es la que Dios dinamiza, es la que Dios le agrada. Hebreos dice que Él es el autor y consumador de la fe. Él, por eso yo necesito la fe de Él. Yo necesito mantener mis ojos puestos en Él, que es el autor y consumador de la fe. Recuerden, mi fe entra en conflicto, mi fe está aquí, de pronto está en el piso. Pero la fe del Hijo, la fe del Hijo es la que descansa en la obra consumada del Padre. Amén. Y una cosita más para cerrar este resumen. Recuerda que dijimos, esa es la diferencia. Mi fe puede ser a veces nuestra fe es una fe que ignora, ¿sí? Y yo les decía, ¿cuál es la diferencia entre la fe del Hijo? Porque la fe del Hijo descansa en la obra consumada del Padre. El Padre ya lo hizo. Usted y yo vivimos pidiendo lo que Dios ya nos dio y esperando que Él haga lo que ya hizo. Porque tenemos una fe que ignora, y la fe que ignora nos mantiene en cautividad. Pero la fe que entiende, ve el crecimiento de Cristo en él. Amén. Bueno, pusimos, repito, varios ejemplos. Usted puede mirar allí en la exposición. Pero ahora sí, se acabó el resumen. Entramos a la segunda consideración, porque estamos en consideraciones. Entonces, miremos nuevamente el texto, ¿no? Mire ahí en los primeros 3-4 versículos, dice: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. A ver, segunda consideración. Recuerde, la primera, el crecimiento de Cristo solo se da en la nueva criatura. Pero lo segundo, escuche esto: Cristo debe ser revelado en nosotros. Reitero, Cristo debe ser revelado en nosotros. Escríbalo bien, por favor. En nosotros. Mira, a estas alturas yo espero que por lo menos usted ya tiene conciencia de que esto del crecimiento de Cristo es necesario, ¿cierto? Estamos convencidos de que así es. ¿Cómo es que dicen por ahí los chicos? Por ahí es la vuelta, ¿cierto? Por ahí es, ¿no? Pero el asunto es: ¿por qué no lo vivo? ¿Por qué no lo experimento? ¿Por qué no veo que Cristo crezca en mí? Conozco cosas de Cristo, pero no lo veo manifestarse en mí, ¿cierto? Entonces quiero decirle en esta mañana, la clave está ahí. Cristo debe ser revelado en nosotros. Amén. Mire el verso 3 otra vez. Porque habéis muerto y vuestra vida, ¿dónde está?
escondida con Cristo en Dios. Con Cristo en Dios. Mire, mi vida se esconde en Dios con Cristo. Cuando uno esconde algo, no lo ve. Esa es la idea de esconder algo, ¿cierto? Se pierde de la retina natural de quienes lo ven. Entonces el texto dice, mi vida ¿dónde debe estar? Escondida en Dios. Escondida en Dios. El problema es que nuestra vida no está escondida para nada. Más bien parece que Cristo está escondido. Que el escondido es Cristo, no nosotros, ¿no? Pero mi vida debe estar escondida en Dios, ¿no? ¿Para qué? Para que se manifieste ¿cuál vida? Nota, la de Cristo. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces seréis manifestados con Él en gloria. Ahora, escúchame esto. Pablo arranca diciendo, ¿tú resucitaste con Cristo? Ah, listo, pon la mira en las cosas de arriba, ¿no? Pero usa esta figura del escondite como una figura gráfica que, repito, es fácil de identificar, no tan fácil de entender, pero vamos a tratar de hacerlo. Escuche esto. Si usted ha resucitado con Cristo, busque las cosas de arriba, porque hemos muerto. Pues es lógico, si usted resucitó es porque ¿qué? Es porque murió, ¿cierto? Porque pues no resucita el que está vivo. No, resucita es el que muere. Hemos resucitado, colocamos nuestra mira en las cosas de arriba. Y mi pregunta es, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Mi pregunta es, ¿esto es espiritual o es natural? Espiritual, porque tu vida está escondida con Cristo, pero yo te veo. O sea, no está tan escondida. No, el asunto es espiritual. Esto es espiritual, ¿sí? Es espiritual. Pero aquí viene la pregunta clave. Tu vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Dónde se da eso? Ya dijimos cómo es espiritual. ¿Dónde? ¿Dónde está escondida su vida? No me cambie el versículo. La vida no dice que mi vida está escondida en Cristo. Mi vida está escondida ¿dónde? En Dios. ¿Y dónde se da eso? A ver si formulo la pregunta mejor. Los que están ahí en casa, yo sé que ellos, si quieren, contesten allá a través del chat y yo después les mando el premio a ustedes, ¿cierto? Escuchen. Su vida está escondida en Dios, con Cristo en Dios, ¿sí? Dios lo llena todo y listo, ¿sí? ¿Dónde es ese escondite? Es de naturaleza espiritual, sí, pero ¿dónde? En nosotros. Escúchame. ¿En qué te convirtió el Señor cuando naciste de nuevo? En su habitación, en la morada de Él. Vendremos y haremos morada en Él. Escúchame. Ahora el Señor habita en ti por la obra del Espíritu. Entonces Él dice, mi vida está escondida con Cristo. Recuerdan las dos. Y casi me despeluco aquí si pudiera, ¿cierto? Si pudiera. Pero explicándoles al principio, recuerde, fui trasladado a Cristo, pero Cristo fue puesto en mí. Y si mi vida está escondida con Cristo, entonces ¿dónde se da eso? En nosotros. O sea, ese escondite, escuche, es de naturaleza espiritual e interior. Es en nosotros. En nosotros. Ahora, ¿por qué les hago esta aclaración? Escúcheme. Ojo con esto. Les dije que Cristo debe ser revelado. ¿Dónde? En nosotros. En nosotros. Ahora,
Hay una diferencia. Recuerda que en el punto anterior te dije que es diferente la fe en el Hijo a la fe del Hijo. Aquí también vamos a hacer una aclaración. Es diferente hablar de que Cristo es revelado a nosotros a hablar de que Cristo es revelado en nosotros. ¿Cuál es la diferencia? A ver, Cristo es revelado a nosotros es una apropiación exterior. Pero si Cristo es revelado en nosotros, es algo que se da ¿dónde? Dentro. Ahí es donde está el punto. La gran mayoría de nosotros tiene una revelación de Cristo a nosotros. Y está bien, por ahí arranca el proceso. Pero yo necesito una manifestación de Cristo en mí. No solo a mí, sino en mí. Pablo lo dice claramente cuando escribiendo a los Gálatas, allá en el capítulo 1, versículo 15, dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a Cristo en mí. En mí. A Dios le agradó revelar a Cristo en mí. Ese es el punto, hermanos. Los minutos que nos restan, vamos a ocuparnos de esto, de tratar de apreciar un poquito el sentido de esto. Escúcheme, esta es la clave para que Cristo crezca en mí. Yo necesito una revelación de Cristo en mí, en mí. O sea, yo debo tener la certeza de que la vida de Cristo me ha sido dada, ha sido impartida a mi vida. Porque no es una revelación fuera de ti, sino dentro de ti. Ahora, voy a tratar de ilustrar la diferencia con un par de ejemplos de la Escritura. Escúcheme. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús habló de Juan el Bautista y hizo un elogio acerca de su ministerio profético y lo que representaba para la humanidad? Allá en Mateo 11:11 dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. ¿Sí? Espectacular, ¿cierto? Ninguno como Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Espere. La cosa es como contradictoria, ¿cierto? El Señor le manda semejante elogio a Juan. Dice: ninguno de los nacidos de mujer ve a nadie como Juan. Pero en el reino, el más pequeño es mayor que él. ¿Cómo así, señores? Espere. Y aunque esto lo explicamos hace algún tiempo, quiero recordárselo una vez más. El Señor está diciendo: vea, nadie es como Juan el Bautista, pero en el reino que yo estoy inaugurando, el más pequeñito es mayor que él. Es mayor que él. Ahora, ¿qué fue lo que pasó con Juan? ¿Por qué el Señor hace esa afirmación de Juan? Escúcheme. Muchos profetas, muchos personajes en la Escritura profetizaron de la venida del Señor, del Mesías, ¿cierto? Por ejemplo, uno lee Isaías, algunas de las profecías de Isaías son fascinantes. Uno lee Isaías y parece estar recreando, como si este tipo hubiera visto realmente muchas de las imágenes que hoy tenemos, ¿no? Pero todos ellos profetizaron de Jesús, pero ninguno lo vio. Ninguno lo vio. ¿Cuál es la diferencia con Juan? Que Juan profetizó de la venida del Señor, pero lo vio. Entonces el Señor dice: vea, de los nacidos de mujer, ninguno como Juan. Ninguno que haya tenido el privilegio de profetizar mi llegada y verme con los ojos naturales. ¿Sí? O sea, Dios le reveló a Juan a Cristo. Lo vio. Pero ¿cómo lo vio? O mejor dicho, ¿cómo fue la revelación que Juan tuvo de Cristo? Afuera. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí ves? ¿Por qué luego el Señor dice que el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan?
Escuche, porque si bien es cierto, Juan vio a Cristo afuera, a usted y a mí se nos ha revelado adentro. ¿Ve la diferencia? Por eso todos nosotros, el más pequeño de nosotros, es mayor que Juan. Tenemos un privilegio más grande que Juan. Igual le pasó a Pedro. Recuerda ya en Mateo 16, cuando el Señor les pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Dios le respondió: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, Pedro recibe la revelación de Dios. Ojo, viene de Dios, de que Jesús es el Hijo de Dios. Pero al igual que Juan, este es el Cordero de Dios, este es el Hijo de Dios. La revelación la experimentan ¿dónde? Afuera. Es más, en el caso de Pedro, Pedro le dice al Señor que es el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Pero en ese mismo capítulo, el Señor tiene que regañarlo y decirle: apártate de mí, Satanás. O sea, escuche, pero ¿cómo así? Este hombre que recibe esa revelación está casi que personificando a Satanás mismo. Unos versículos después. Pero ¿sabes qué pasó con Pedro? Que en un momento determinado, Pedro, que había tenido una revelación exterior de Cristo, cuando Cristo resucita y se encuentra con él, cuando el Espíritu Santo de Dios viene a ser morada en ellos para siempre, entonces Pedro, ese que había sido un emisario mismo de Satanás a través de sus palabras, ese que negó a Jesús con declaraciones vulgares y blasfemas, ahora tiene una correcta revelación de Cristo. Ahora se encuentra con el Señor. Y mira qué interesante. Ese Pedro que el Señor le dijo: mira, todos me van a negar, incluso tú. No, yo no. Yo daré mi vida si es necesario por ti. Ay, que vengan si quieren. ¿Cuántos son? Cierto, del hombre estaba. Ese mismo, el Señor se lo encuentra después de resucitar y le dice: ¿sabes una cosa? Dentro de unos años te ceñirán, te van a vestir, te van a llevar donde tú no quieres, y vas a morir de una forma que ni te alcanzas a imaginar. Y Pedro no dice: no, ¿quién dijo? No, nada. Aquí tenemos, Pedro está recibiendo una revelación de Cristo en él. Ahora este hombre incluso se siente privilegiado de padecer en nombre de Cristo. Algo ocurrió en Pedro, aquel hombre que vociferaba diciendo que no permitiría ningún atropello, ahora es feliz de que lo azoten en nombre del Señor. Algo ocurrió en la vida de Pedro, espiritualmente e interiormente. Escúcheme, esto no tiene que ver con lo que usted sepa de Cristo. Este es un encuentro interior con el Cristo impartido. Esto no ocurre fuera de nosotros, esto ocurre en nuestro interior. El Padre ha revelado a Cristo en nosotros. Ahora, lo que siempre nos preguntamos cuando llegamos a observaciones de esta naturaleza: yo necesito que Cristo sea revelado en mí, ¿sí? Esto es una iniciativa de Dios con todos los nacidos de nuevo. Oiga, no, a mí no me pasa porque es que yo no tengo tantos años en el Evangelio. No, escúcheme. Si usted ha nacido de nuevo, esto es por usted. Esto lo hace Dios por su Espíritu. Amén. Pero esto es una obra que yo facilito o que yo estorbo, ¿sí? Él la hace, pero yo facilito o la estorbo. Ahora, ¿cómo? Esa es la pregunta siempre. ¿Cómo? Yo necesito que Cristo sea revelado en mí.
Escúchame. A ver, voy a hacer algunas preguntas. A ver, mira, ¿para quiénes Cristo es la prioridad de sus vidas? Amén. Ve, ahí está el problema. Exacto. Si Cristo es tu prioridad, quiere decir que hay otras cosas fuera de esa prioridad, ¿cierto? Si Cristo es lo primero, quiere decir que hay un segundo, un tercero. Pero cuando Pablo está hablando de esta realidad, dice: para mí el vivir es Cristo. Escúchame, así no lo ve el Señor. Dios no ve de que Cristo es la prioridad de nuestra vida. No es que Cristo es la mejor opción que tengo. No, así lo vende la iglesia a través del marketing religioso. No, Cristo no es la mejor opción que tenemos. Cristo es el todo de nuestra vida. Cristo es el todo de nuestra vida. Pero esto lo comienzo a vivir cuando Cristo es revelado en mí. Estoy hablándoles de una transformación radical, una manera distinta de apreciar nuestra comunión con Él. Y ojo, mira otra vez el texto, por favor. Verso 3: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste. ¿Notaron que hubo como en el texto hay como una especie de cambiazo? ¿Sí? Para usar una frase de estas que cuando a usted le cambiaron la tarjeta de crédito, llegó y se la cambiaron allá y Dios mío, un cambiazo hubo aquí. Entonces nota, nuestra vida, la nuestra, es la que entra al escondite, ¿cierto? Esa vida está escondida con Cristo en Dios. Pero luego dice, luego hay una vida, no queda escondida siempre, sino que tiene que ser manifestada. ¿Cuál es la vida que se manifiesta? ¿Nota? ¿Sí nota? Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste. O sea, ya no es la que entró. ¿Sí ve? ¿Cuál fue la vida que se escondió? La suya. ¿Y cuál es la vida que ahora es manifestada? La de Cristo. Les pregunto, ¿dónde se da el cambiazo? No busquen respuestas tan complejas, la fácil. Mire el texto, ¿dónde se da el cambiazo? En el escondite. Su vida está escondida con Cristo en Dios y luego se manifiesta la de Cristo. ¿Dónde fue que hubo el cambio? En el escondite. En el escondite. ¿Sí? Ahí, por eso yo necesito que mi vida se esconda con Cristo en Dios. Porque es ahí cuando tengo una revelación de Cristo en mí que mi vida puede ser transformada, mudada por la mano. Pero allá vamos, exacto. Es que ustedes son muy precoces, ¿cierto? Ya concluyeron, ¿cierto? Pero escuche. Porque usted dice, bueno, yo necesito que Cristo sea revelado en mí. ¿Cómo? ¿Dónde es que eso se da? Ahí, en el escondite. En el escondite. Esta es una transformación radical. Y ojo con esto, miren. Vean, usted y yo todo el tiempo usamos expresiones de la jerga evangélica que ojo, no es que sean declaraciones falsas, pero limitan nuestra comprensión de Cristo y su propósito en nosotros. Por ejemplo, voy a poner algunos ejemplos. Es que para mí Cristo es mi mejor amigo. Y otra vez, sí, pero si tú ves una declaración como esa, está sobreenfatizando una dimensión relacional con Cristo. Sí, pero Cristo no es
No es que no sea tu mejor amigo, es que Cristo es todo en tu vida, no simplemente una relación de amistad. Yo tengo un mejor amigo, uno que no es tan mejor, otro más o menos, y otros hasta que llego a los enemigos, ¿cierto? Y Cristo es el mejor. No, ¿sí me entienden? Entonces, Cristo aparece en un abanico de cosas, ¿no? Cristo es la fuente de todas mis necesidades. ¿Eso es falso? No, eso es cierto, pero entonces solo veo a Cristo en función ¿de qué? De mis necesidades. ¿Te das cuenta? Y otra vez, no es que sean declaraciones falsas, pero son declaraciones que repetimos, que enfatizamos, que cantamos, ¿cierto? Que limitan nuestra comprensión de Cristo y su propósito en nosotros. Ahora, por eso es que terminamos reconociendo a Cristo solo en los momentos complicados, en los momentos de dolor, en los momentos de tristeza, en los momentos de necesidad, en los momentos de enfermedad, ¿sí? Pero la escritura me está hablando de una vida que se manifiesta. Escúchame, Cristo quiere ser tu vida y quiere ser tu vivir. Cristo quiere ser tu vida y ser tu vivir. Por eso el gran desafío es poder declarar como el apóstol Pablo, es que para mí el vivir es Cristo. Cristo para muchos de nosotros es el compañero del devocional en la mañana, el del culto el día domingo, pero mi vivir es la oficina. Uy, mi vivir es mi trabajo. Uno que suena más piadoso, mi vivir es mi familia. Mi familia es mi vivir. No, olvídate. Suena bonito. La sociedad te aplaude por eso. Pero no, tu vivir es Cristo. Tu vivir debe ser Cristo. Y esa vida, la nuestra, debe estar escondida en Dios para que sea manifestada la vida de Cristo. Ahora, escuche esto. Recuerde el lenguaje que Pablo ha venido usando en el texto que estamos leyendo. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, porque hemos muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Habla de la muerte, habla de la resurrección. Recuerda que hemos identificado, incluso no nosotros, la escritura lo dice, 3 acciones de Dios en Cristo que determinan el evangelio. Pablo lo dice en lo que ustedes tenían de tarea para leer. ¿Cuántos leyeron 1 Corintios 15? Yo no veo, Señor, porque no quiero que se me baje la moral. Ya, baje la mano. Bueno, yo sé que alguien lo leyó porque esta semana alguien me envió un correo haciéndome algunas preguntas del texto, lo cual aprecié y disfruté mucho, le contesté. Entonces yo dije, Señor, gracias, esta hermana lo leyó. Por lo menos sé que alguien lo leyó. Pero en ese texto y otros textos de la escritura dice, ¿en qué consiste el evangelio? Que Cristo murió. Sí, resucitó. Pero hay un elemento en esos que definen el evangelio que no se menciona aquí por su nombre. ¿Cuál es? Cristo murió, resucitó. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Uy, murió, resucitó. Le voy a dar una pista. Cristo murió conforme a la escritura y resucitó conforme a la escritura. ¿Qué falta? ¿Qué elemento no menciona Pablo por su nombre? Fue sepultado. No leyeron. No, pero así no hubieran leído. Esto hemos hablado muchas veces aquí. Escuche, no le prestamos atención. Nos parece que lo de la sepultura, pero ojo, estas 3 acciones de Dios en Cristo determinan la manifestación del evangelio en nosotros. Así lo define el apóstol Pablo ahí. Cristo murió conforme a la escritura, fue sepultado conforme a la escritura y resucitó. Escuche, Pablo habla de la resurrección, Pablo habla de la muerte. Les pregunto, ¿habla de la sepultura? Sí.
¿Qué es la sepultura? ¿Qué pasa cuando a alguien lo sepultan? Usted está en la funeraria y usted está viendo al finado ahí, ¿cierto? Usted lo está viendo. Y luego lo llevan al cementerio y lo sepultan. Cuando lo sepultan, ¿qué hacen? Lo esconden. Y ya usted no lo ve. Les vuelvo a preguntar, ¿Pablo habla de la sepultura en este texto o no? Claro. Es más, esa es la clave. Esa es la clave. ¿Sí? Mi vida está escondida con Cristo en Dios. ¿A qué apunta la sepultura? ¿Qué representa la sepultura? ¿Qué representa la sepultura? ¿Cómo? La comunión. Escuche, ¿por qué Pablo cita esta figura que para el concepto de la ley es tan clara? Porque en la cultura judía la idea es que las personas tienen comunión en la sepultura. Por eso la importancia de que papá fuera sepultado aquí, mamá también, y que yo fuese sepultado aquí. Y la idea aquí de esto es que la operación, la transformación divina de la victoria sobre el imperio de la muerte para manifestarse en resurrección, ¿se da ¿dónde? En la sepultura. Recuerda que les decía el domingo pasado, cuando uno lee la resurrección, ¿cuál es el gran ausente del relato de la resurrección? La resurrección misma. ¿Cómo se dio? ¿Cómo fue que Jesús resucitó? ¿Qué fue lo que pasó en la sepultura? Por eso les decía, esto es interior. Esto pasa dentro de nosotros. Usted está escondido con Cristo en Dios. Y ahí cuando Isaías está escondido con Cristo en Dios, entonces Dios en la comunión, en la sepultura, en la comunión, en el escondite, hace eso que dijimos, el cambiazo, la transformación, para que la manifestación de lo que sale del escondite no es ahora su vida. ¿Qué es? La vida de Cristo. ¿Dónde está la clave? En la comunión. En la comunión. Usted alcanza revelación de Cristo en usted solo a través de la comunión íntima con Dios. Solo a través de la comunión íntima con Dios. Y escúcheme, si usted al salir de este lugar puede apreciar la trascendencia, la importancia, lo vital que es tener comunión íntima con Dios, todo esto habrá valido la pena. No importa si no se acuerda de nada más. Escúcheme, esto no es un asunto de una práctica religiosa, de un devocional evangélico todos los días, de un ratico que yo saco para leer un librito o recitar algunos versículos. No, este es mi encuentro diario con el Dios de la gloria que ha hecho su habitación en mí. Aleluya. Esta es la comunión íntima que yo necesito desarrollar con Él todos los días. Yo no puedo darme el lujo, como les decía hace un momento, de tener mi vivir y simplemente tener una cita de unos momentos. No, Él es mi vida. Yo necesito nutrir mi hombre interior en la comunión. Y es muy interesante, mira, la parte final del verso 4 dice: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Y uno lee este texto y casi siempre uno piensa en escatología, en futuro. Seremos manifestados con Él en gloria. Y les confieso, consulté a algunos comentaristas y todos apuntan a una connotación futura. Y creo que indudablemente hay una connotación escatológica en este texto, pero también hay un énfasis presente que en últimas es nuestro desafío. Escúchame, tú eres la manifestación de la gloria de Dios.
porque la gloria de Dios es Cristo y habita en ti. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y entonces yo decía, pero y les confieso, estaba mirando el texto y me sentí orientado por el Espíritu, porque era un texto que no tenía ahí en mente, a Juan 17. Y esta es la tarea para hoy. Veas esta tarde, esta noche, un ratico, Juan 17. Juan 17. Pero le voy a citar para cerrar nuestra reflexión algunos versos de este capítulo 17. Este es el texto en el que Jesús ora por sus discípulos. Y miren, a la altura del verso 22 dice: la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Nota, no es solo escatológico. No es que seremos manifestados con gloria por allá, no. El mundo conocerá la gloria de Dios a través de sus hijos. Y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Yo le pregunto, ¿dónde está el Señor ahora? En nosotros. Donde yo estoy, en el escondite, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Vamos a orar, pero escúcheme esto antes de que cierre sus ojos. Si usted observa este proceso, yo no puedo provocar mi muerte en Cristo. Esta es una obra de la gracia de Dios que nos alcanzó. Yo no puedo forzar mi resurrección en Cristo. Yo fui resucitado juntamente con Él. ¿Sí? Lo que yo sí puedo es mantenerme escondido en Cristo, escondido con Cristo en Dios. Esa sí es mi iniciativa. ¿Sí me va a entender? Usted no puede morir con Cristo, en Cristo. Usted no puede resucitar. Eso fue una obra que Dios ya hizo en Cristo Jesús. Pero lo que yo sí puedo hacer es mantenerme escondido con Cristo en Dios por medio de la comunión íntima. Pon la mira en las cosas de arriba. Y leí algo y me llamó la atención la figura del girasol, esta hermosa flor que tiene tantas aplicaciones para tantos usos. Incluso vi un videíto muy llamativo de alguien que a gran velocidad filma lo filma y luego lo transmite a gran velocidad. El giro es interesante porque esta flor, al despuntar el sol, como que se despierta, como que se despereza y comienza a girar su corona como buscando el sol hasta poner su cara frente a él. Y es como si busca disfrutar de las tibias caricias que el sol le proporciona. Y es fascinante. Gira, esos petalitos que tiene así al lado comienzan como a abrirse y va girando hasta que se pone del frente al sol. Si tú has resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, que al despuntar el sol como el girasol podamos exponernos al sol de justicia,
y permitir que el calor de su espíritu perfeccione su obra en nosotros. Y ahí en la profundidad de la comunión íntima podamos tener revelación de Cristo en nosotros, para que Cristo, vuestra vida, se manifieste. Que aunque la gente te vea a ti, puedan reconocer a través de ti la vida del Cristo que te habita. Aleluya. Cierra tus ojos un momento. Y yo quisiera desafiarlos a un llamado en esta mañana. No sé cuántas veces lo he hecho, y les confieso, no sé cuántas veces yo mismo me lo he hecho. Pero creo que nunca pierde su urgencia. Necesitamos volver a la comunión íntima con el Señor, porque todo se da ahí, todo se genera ahí, todo comienza ahí. Es en la manifestación de Cristo en nosotros, en la comunión íntima, que Cristo comienza a crecer en mí. Es ahí en la comunión que se da el cambiazo. Cuando ese carácter impulsivo de Ángel, esas reacciones, ese vocabulario, esas situaciones que han marcado la vida de Ángel todo el tiempo, comienzan a ser mudadas, anonadadas, reducidas por la vida de Cristo que comienza a manifestarse. Entonces somos nosotros los primeros sorprendidos. Yo hubiera reaccionado así, yo le hubiera dicho esto, yo antes hubiera hecho aquello. Pero comenzamos a darnos cuenta que ya no es tu vida, es la vida de Cristo la que está siendo manifestada. Este es el querer y el quehacer de Dios, que Cristo se ha formado en nosotros, que alcance la plenitud en nosotros. Dile ahí donde estás: Señor, perdóname, quizás he abandonado la urgencia e importancia de la comunión íntima, Señor. A veces me distraigo con mis quehaceres ministeriales, con una cosa, con otra, con los compromisos. Perdónanos, Señor, perdónanos. Queremos permanecer escondidos con Cristo en Dios. Que ya Ángel no se vea, que se vea Cristo, que se reconozca a Cristo. Perdónanos, Señor, cuando hemos querido ser una iglesia tan influyente, tan impactante, que hemos escondido la vida de Cristo, mostrando la trascendencia y la grandeza de la iglesia. Perdónanos, Señor. Aquí estamos en esta mañana, Dios, esta pequeña porción de tu pueblo, reconociendo, Señor, la importancia de retornar a la comunión. Postrarnos, Señor, todos los días para reconocer las buenas obras que de antemano has preparado para nosotros, Señor. Vivimos corriendo, tratando de, a través de nuestro propio esfuerzo, hacer esto, hacer aquello, cuando el desafío es identificar las obras que de antemano preparaste para nosotros, Señor. Ayúdanos, oh Dios, ayúdanos
Ayúdanos a permanecer ahí, Señor, porque hemos muerto. Y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. El que ha muerto necesita ser sepultado, esconderse en Dios para que la vida del resucitado sea manifestada a través de nosotros, Señor. Gracias, Dios. Gracias por el desafío de tu palabra. Ahora ayúdanos a responder en obediencia a ella, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.